Buenas noches y bienvenidos al sorteo del Shifter de Handback que se otorga por sorteo entre los 5 pilotos más limpios de esta segunda edición que se ha corrido con los BMW M3 de la categoría GT2. Aprovechamos para saludar a Modest. Modest, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Roberto, Pues muy bien, buenas. aquí a punto, Hola, a buenas punto para noches, darlo. bienvenidos a todos. Vale. Pues nada, un poco. Pues eso, el contar un poco cómo ha sido el campeonato y un poco que bueno, que vamos a dar luego unos Pues diplomas bueno, y muy también bien. contar un poco cómo hemos hecho un poco el cálculo de las incidencias Bueno, por la y parte de, eso. de, de- de pilotos y del campeonato en sí, la verdad es que ha habido un nivel, bueno, súper alto. Estar en el top 10 ya era una victoria. Y bueno, el Team Balas, que siempre ha estado ahí, la verdad es que con un ritmazo impresionante. Y ha sido, bueno, pues un campeonato larguito de 10 sesiones y con un coche que también fue, bueno, pues eso, un poco buscar un coche que no fuera nada complicado de llevar, un coche que fuera un poco permisivo y que todo el mundo, pues dentro de su nivel, se lo pasara lo Hmm, mejor posible, claro. disfrutando, ¿no? Del coche más que sufriéndolo. Y la verdad es que el campeonato, pues a nivel general ha estado muy bien. La Sí. gente, pues también, por norma general, todo muy limpio y muy bien. No puedo decir nada más porque ha estado La todo verdad que muy ha sido bien. un éxito de audiencia, de siempre con muchísima, o sea, un nivel muy alto de inscripciones, la gente Ujú. queriendo competir aquí. Y bueno, antes de meternos en faena, vamos a repasar un poquito que he puesto la clasificación del campeonato y vemos cómo, bueno, pues ganó Stefano Zanoni del equipo Resenjar Italia, que hizo 543 puntos, que digamos que fue el que estuvo ahí luchando hasta el final con Denis de Marco, que al final tuvo problemas, creo recordar, con su PC y Sí, se perdió sí, sí, algunas sí. últimas carreras. Si no, seguramente esto hubiera cambiado un poquito. Luego, en segunda posición del podio está Mateo Dentela, a casi 100 puntos, a 435 puntos. Y tercero, Fabiano Cremarchi, a 2 puntitos solo Sí, muy de competido, Dentela. incluso Sí, sí, y Margatel y Sebas Margatel Carrés y Sebas Carrés han están ahí, estado ¿eh? ahí, efectivamente, han tenido O la sea, oportunidad en un realmente. puño hasta la última carrera y sí, sí, podían haber hecho podio tranquilamente cualquiera de Sí, ellos, sí, si el infierno efectivamente. verde lo Él hubiera hubiera querido. permitido, bueno, es que es un juez muy duro, ¿no? Los Life. Sí, Y, es un filtro, es un filtro. y nada, y entonces, bueno, pues vamos a luego a conceder unos diplomas que os lo pasaremos seguramente por el Discord Exacto. a estos pilotos del podio y tal. Vamos a Al explicar un poco. podio y una mención Ah, especial bueno, sí. al piloto que ha sido realmente el más limpio de todos. Ya sabéis que en el sorteo de Handback entrarán los 5 más limpios, pero Claro. hay un piloto que es destacadamente el más limpio de todo el campeonato y creo que, pues, que es un reconocido mérito también, pues Por oye, supuesto, aparte de haber, bueno, está muy bien, o por sea supuesto. que Eh, veremos luego a ver. Además bueno, que la handbag desde pues, su primera edición pues se caracteriza por eso, ¿no? Por fomentar la limpieza en pista y por eso se premia, ¿no? Y por eso eh, Exacto, lo- exacto. Son campeonatos un poco larguitos y bueno, el más rápido seguramente ganará de todas formas, ¿no? Pero en eso cambio es. el ser noble en pista, en poder disfrutar de un Está al compañero, alcance de cualquiera, ¿no? sea el 22º o sea el Eso tercero, es, pues ahí que si uno se comporta bien, pues tiene opción bueno, a eso este es. premio que sponsoriza el campeonato. De hecho, se ha notado que cada día ha habido menos incidentes. Siempre hay incidentes en las salidas porque son 30 y tantos pilotos por carrera y Mm, es complicado.
pero vamos, con respecto a la cantidad de coches que hay, el número de incidentes, yo creo que ha ido mejorando, o sea, ha ido descendiendo desde las primeras handback. Sí. Ajá. Pues mi También, impresión. Bueno, aquí, también en estos campeonatos te vas conociendo con los rivales y al final pues sabes que él frena antes que tú o después que tú o que frena raro, este tipo de cosas sí, que a veces vas bueno, ir conociendo al conociéndose rival. y eso también ayuda. Bueno, aquí estamos ya mostrando el cálculo, ¿no? de cómo se ha obtenido esos 5 pilotos que van a optar a ese shifter handback. Hay que decir claramente que ahora nos dará explicaciones el Sí, creador sí. y la persona que se El ha padre de la currado todo criatura. esto, que aunque aquí ya se vea el resultado final, pues parece que no, pero a meter todos Sí, los nombres en una tabla, meter todos los campeonatos, subir todos los tiempos, sí. pues la bromita Aquí pues hay es hay de un trabajo agradecer que al ha señor sido. Roberto Gil, Ahí está, nuestro que, webmaster y además también experto que en aparte, cálculos de incidentes. aparte de mejorar en pista, que en esta handbag ha hecho un muy buen papel, pues Ostras, también y tanto. mejora fuera de Sí, pista. sí, sí, sí. Gracias por lo que me toca, gracias. Sí. Bueno, no te va a tocar Bueno, pues nada pasamos a porque explicar. Ya, esa es la pena, que no toca nada, ¿no? ahí Pero da está. igual, Bueno, da igual. efectivamente, no te corto, explica. No, sí, bueno, básicamente, como se podrá ver, aunque no se ve muy claramente abajo, hay varias pestañas. En cada una de las pestañas, a ver, Enrique, si lo vas pinchando, se ven los resultados individuales de cada carrera. Sí, por ejemplo, esto sea Silverstone, Dubai, Portimao, Sonoma. No lo veo cambiar en la pantalla, ¿eh? Claro, porque está espera, está No, digo, el. pincha para que se vea, pincha para que se vea otra. Espera. Si Eh, puedes, vamos. Porque esto será una Ahí foto, está. claro. Ahí. Ahora ya lo ves. Sí, pero Porque esa no, justamente esa no. Pincha esta. Pues, por ejemplo, esta será, no sé, no recuerdo cuál es esta. Es cada Spa. una de las. Esa es Spa, pues cada una de las carreras tiene pues las posiciones, las vueltas que se han dado y los incidentes y colisiones. ¿Vale? Lo primero que hemos hecho es seleccionar a todos los pilotos y ver cuáles han sido aptos y no aptos. Ves la pestaña de pilotos aptos a la izquierda. Aquí arriba, un poquito más arriba. O sea, a la izquierda, perdón. A pilotos aptos. Estoy en aptos ya. Bueno, porque tú lo estás viendo por YouTube que tiene un poco de retraso. Ah, ¿sí? No. Sí, Pues igual es eso, no lo sé. Espera un sí. segundo. Espera, Eso en Twitch no que lo pasa. cierre. En Twitch es Vale, bastante. no, pues mira, no me he dado cuenta, estaba con las dos. Bueno, en pilotos aptos, perdonar, el lag, como Bueno, sabéis, el campeonato decía que solo podían optar a premio los que corrían por lo menos 9 de las 10 eso carreras. es. Y como Eso es. podréis ver en este cuadro, pues aparecen pues el conteo, digamos, de todas las carreras de todos los pilotos. Y desde el número 2, o sea, solo ha habido 15 pilotos que han corrido 9 de las 10 carreras, que son pues, Aymar Cano, Alessandro Bertoncini, Cristian Tatal, toda esta lista que se ve aquí, ¿vale? Luego en los resultados, en la pestaña de la izquierda, pues lo que hemos hecho es trasladar a esos 15 pilotos. Pincha en resultados, Enrique, porfa. Está ya. Tienes turbolag como los coches antiguos. No, pero ahora no ahora estoy en directo ahí, no estoy en el. Pues llevará retraso. A ver. Bueno, pues igual es que seguía estando con eso. Bueno, y ahora, correcto. Y entonces, ¿veis? Se va recogiendo los resultados de cada uno de los pilotos en cada una de las carreras. ¿Qué es este numerito? Este índice es el número de incidentes dividido entre el número de vueltas que ha dado cada piloto. Porque claro, no es lo mismo tener 2 incidentes en una vuelta que tener 2 incidentes en 21 vueltas. Entonces, en ese cálculo pues aparece un índice. Y en la suma total aparece pues el índice total de incidentes por vuelta y demás. Esto ha conformado esta disposición en la que el más limpio, además con diferencia, ha sido Stefano Zanoni, ¿vale? Seguido de Margatel, de Sebas Carrés, de Aymar Cano y de Mateo Dentela. ¿Vale? Y así es como se ha conformado esto. Esas 5 personas son las que optan al premio. Efectivamente. Este listado, estos cálculos y toda la información, si alguien la quiere, va a estar disponible para que lo tenga claro, aunque la información ya os digo que está en todas las vueltas, en todos los rounds que hemos ido corriendo, pero luego,
Si hay que ver el cálculo, Eso pues es. que pues, lo estima Sí, O oportuno, pues sea, no hay problema poner a vuestra disposición. básicamente es para que sea lo más justo posible ¿no? Otro detalle. Veréis que, por ejemplo, Marcos Aglioca tiene en la última, en la round 10, tiene un valor en negrita, igual que Modest Games en la ronda número 8, o Juan Ramón Mesa, o incluso Pedro Melgaes en la vuelta Magallanes. número 10. Esos valores, Magallanes, perdón, esos 4 valores en negrita son porque esos 4 corredores son los únicos que no han corrido 10, sino han corrido 9. Entonces hemos entendido que había que sumarles una media de lo que han hecho en cada una de las carreras, porque claro, si les pusiéramos un 0, pues tendrían más oportunidad que los demás. Entonces hemos considerado que lo ideal sería poner eso para pues igualar al máximo y que todo el mundo tenga pues 10 resultados de incidentes en las carreras. Y ese es el resultado final. Y ahora, pues cuando queráis ya podéis proceder Vale. Bueno, porque a la eso siguiente fase. está muy bien la explicación de Roberto, porque nos hemos encontrado bueno, que parece que no, que sea tan fácil como sumarlos, y luego pues estos pequeños detalles influencian mucho en la puntuación, ¿no? claro. Como lo que comentabas, ¿no? De que un piloto, si tiene un incidente, pero deja de correr en la vuelta 4, pues solo tienes los incidentes hasta la vuelta 4, y eso, en realidad, de cara al sorteo lo beneficia muchísimo. Entonces, lo que se ha hecho es eso, promediar la carrera que uno no estaba, o aplicar un promedio de incidentes por tiempo. Entonces ahí no hay engaño, ¿no? Si alguien ha corrido 4 minutos, Claro. pero tiene muchos incidentes porque ha roto el coche, pues no saldrá bien parado, se ha tenido que abandonar. Claro, Y se ha intentado que sea lo más justo, intentando también, pues eso, al todos final, los al final problemillas que hay en... es un poco con este promedio, este índice, es que igualas a todo el mundo. Entonces es Sí, lo más o por lo menos justo. Exacto, y Es por lo lo más menos se ese justo. era intenta el hacer lo más justo objetivo. posible, efectivamente. Exacto, exacto. Porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de Zanoni, si os dais cuenta, es que va a menos de un incidente por Por vuelta. carrera, sí. O sea, es Sí. que es Por carrera, una sí. pasada. O Es sea, es que extra limpio. Además, es bueno, excelente. eso... Entonces, Desde luego, en ese índice, por ejemplo, también, independientemente del sorteo, se puede apreciar efectivamente, ¿no? Que de la Stefano soledad del Zanoni, líder. claro, que tiene en torno a los 3, un poquito menos de 3. Luego el segundo, el tercero y el Tiene el cuarto le doble. están dobla. 6-7, le doblan. Mateo Dentela es 8, pero es que ya a partir de ahí, del 7 ya saltas a 11, 12, 13, tal. Entonces, quiero decir, se ve muy bien el sentido de este cálculo porque te das cuenta realmente de la diferencia de limpieza, y este índice, este promedio te ayuda a verlo. Y bueno, es justo, al final es muy justo. Bueno, Exacto. yo un poco después de explicar esto y antes de pasar al sorteo, que es un poco el momento cumbre de esta retransmisión, me gustaría que Modes nos enseñara el shifter y nos explicara un poquito cómo funciona. Aquí os presentamos a Modes, ya le podéis poner cara y piernas, por lo que veo. Ya estamos. También. Pues un setup un poco extraño, los que me veáis normalmente, pero es que he cambiado todo el cockpit de dirección precisamente para que luego poder hacer vídeos bien con el cambio delante, pero aún estoy a medias y el sorteo era hoy. O sea que, aunque sea así en plan tallercito, pero se ve perfectamente lo que os quiero comentar de este shifter, ¿no? Este shifter, el plus que tiene respecto a cualquier otro que hay en el mercado, en realidad, es que el 90% cuando tú cambias esto, son en definitiva un muelle, no es nada más que un muelle. Y pues tiene un efecto que intenta imitar a un secuencial, que si habéis tenido moto, pues sabréis cómo es el cambio de marchas de una moto, que hay un trozo de la palanca primero que es más suave y luego hace el clic de que entra la marcha. Pues esto es lo que se intenta, y que si lo haces seguido no te das ni cuenta, pero si lo haces despacito, sí que te das cuenta que hay 2 pasos. Esto, yo no sé si lo voy a poder enseñar esto bien, algo se va a entender porque esto va a actuar como de potenciómetro. Esto es un
como un medidor Newton para que entendáis. Ujú. Y aquí se va a ver muy claro lo que os comento de que no es un simple muelle, sino que las fuerzas que actúan aquí son varias y por lo tanto en la mano notamos un efecto pues muy, muy agradable, ¿no? Muy de cambio real. Y, por ejemplo, para el primer sector, estoy muy abajo ahora, que entonces va a subir bastante, ¿eh? Pero el primer sector que nos lleva hasta el cambio, aquí, a esta altura de la palanca, nos está indicando, bueno, pues esta potencia, ¿no? Que necesito. Si yo quiero realmente entrar a la marcha, tengo que tirar y ahí he entrado. Pero ahora fijaros que no es proporcional el muelle. O sea, y ahora cuando suelto, fijaros que para saltar baja mucho más del punto donde se montaba antes. O sea, casi a cero, ahora vuelve. O sea, para montar o tengo esta precarga, la carga, y para soltar puedo soltar un montón que aquí casi no me está haciendo fuerza y luego salta de golpe. Ujú. Pues esto es la diferencia que hay entre un cambio handbag que lleva pues un mecanismo dentro que hace que tengas estas sensaciones en la mano que luego, pues realmente cuando estás reduciendo, yo muchas veces mientras estoy frenando pongo la precarga esta y luego clac, entro en el momento justo, no me da mucha precisión. O en rally no me doy ni cuenta de esto. En rally sí que vas para arriba, para abajo y tanto te da. Pero que la gran diferencia es esta, que veis que en el recorrido de un mismo muelle hay 3 fuerzas diferentes y eso, pues en la mano se nota clarísimamente que no es una palanca de juguete que va hacia adelante y hacia atrás. Tiene claramente un sitio donde la marcha entra, monta. En fin, pues esto era todo. Quiero que, Pues muy bien. aunque sea un poco así, creo que algo se habrá entendido de los efectos Sí, o fuerzas que nada, hace más el muy, cambio. muy interesante, ¿no? La explicación esa técnica, que yo creo que más o menos todos los que estamos en este mundillo lo entendemos lo que aporta, ¿no? Ese mecanismo, ¿no? Que tú has dado, como, ¿no? Me gusta mucho Se eso, ve como muy que robusto que te además, quedas preparado ya para el momento justo hacer el clac, no lo dejas ahí, ya y se- te quedas posicionado, ¿no? Entonces, Es muy robusto. O sea, las láminas estas laterales, que en este plano lateral no se veía, pero son de aluminio de 5 milímetros, o sea, es que son súper gordas y en sí es, pues bueno, muy, muy robusto. En tema de pomo también se puede montar cualquier pomo. En principio el cambio, porque es el prototipo 1, pero los cambios que vienen ahora ya vienen con un pomo de aluminio pequeñito, muy chulo, que, bueno, y eso además podrías meterle cualquier pomo que uno quisiera, ¿no? vale. O sea que aquí la gracia es el mecanismo y este efecto que hace de varias fuerzas que combinan muy bien y la verdad es que yo lo disfruto mucho. Yo lo tengo montado desde prácticamente Navidad y siempre me ha gustado tener secuenciales, de hecho por eso me maté en hacer uno que en realidad lo hice por diversión y cuando me di cuenta que me gustaba mucho cómo funcionaba, pues quise pues de una manera estandarizarlo para poder, pues eso, venderlo y que la gente también lo tenga. Hay que decir que no es caro, o sea, yo no lo encuentro nada caro porque va a rondar 70, 80 euros por ahí, o sea, Ostras, que es que en está muy realidad bien. el precio no es ningún disparate y creo que, bueno, que por ese precio da satisfacción garantizada, vamos. Pues nada, Muy muy bien. Y nada, interesante. chicos, cuando queráis, Pues pues nada, nos vamos a ver el vamos, sorteito. vamos al sorteo y después damos los diplomas. Así que vamos a preparar. Aquí tenemos ya. Vale, ahí tenemos ya nuestra ruleta con estos 5 Vamos a ver. pilotos que han tenido ese mejor promedio, ese mejor índice de incidentes. Stefano Sanoni, Marc Gatell, Sebas Carres, Marc Cano y Mateo Dentela. Así que, señores, que Dios reparta suerte. Vamos para allá. Venga, mucha suerte a todos. Suerte. Yo veo con bastante lag, o sea que voy a seguir lo que Yo decís también porque veo con lag, Uy, no sé uy, qué uy, pasa. uy, 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 uy. Bueno, se para en el amarillo que es Sebas Carres. Sebas Carres, muy bien. Enhorabuena, Sebas. Enhorabuena. Pues para ti este magnífico shifter, que bueno, que ya nos ha dado la explicación técnica Modes y que bueno, que recibirás COVID mediante. Aunque ahora, bueno, como esto va a acabar pronto parece, pues Sí, ahora ya nos podremos mover todos, que la sí, sí, verdad sí. es que ya va Ya va tocando, ¿eh? tocando, Va ya va tocando tocando. porque Y nada, pues eso, enhorabuena a Sebas Carres
por ese Ponte en premio. contacto conmigo directamente si lo estás viendo, Sebas, mándame un Por el mensaje Discord, directo ¿no? por Discord y exacto, sí, y ya pues quedamos como amigos. de cómo hay que hacerlo, exacto. Vale. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a la entrega virtual de diplomas que se hará llegar a cada uno de esos diplomados, de esos merecedores del diploma, seguramente también por Discord. Y bueno, Sí. pues en principio aquí tenemos pues el premio al Clean Master, ¿no? Al piloto más limpio, a Stefano Sanoni, que bueno, que ahí hemos Que visto con también es ese el índice campeón. que no llegaba a tres incidentes por carrera, que me parece brutal, ¿no? Como alguien puede ser tan rápido, estar luchando por estar ahí arriba y encima, pues ser el más limpio y con diferencia. Bueno, a continuación, pues el ganador, que también es Stefano Sanoni, como comentaba, pues eso, el más rápido, el más consistente y el más limpio. ¿Qué más se puede pedir, no? Pues Después, sí, piloto completo. sí, mucho, y tanto. En segunda posición, Mateo Dentela, ¿vale? Pues nada, también Hay que decir en honor a bueno, al Team Balas que realmente los 3 podios son suyos en cuanto a ojo, no son el puntos. Team Bala, son Racing Hard Italia. Esto es como, Oh, son dura competencia. que- Además, ah, lógicamente, ¿no? ah, Porque pues son dos mira equipos qué muy despiste. potentes, muy rápidos, y entonces tienen su rivalidad interesante siempre. Y son los tres de Racing Hard Pues bueno, Italia. Era Denis de Marco, era pues de Balas. Es vale, verdad, es vale. verdad, es Denis verdad. de Marco. De ahí viene el lío entonces. Claro, Pues claro, bueno, como él ha estado enhorabuena. liderando. Y bueno, y tercera posición para también el último componente de este equipo, de Racing Hard Italia, Fabiano Cremaschi, que cerraba un poco ese podio. Y bueno, pues llevamos aquí 23 minutos. Yo creo que ya podemos. Está bien, ¿eh? Yo creo que ya podemos Sí, sí. Pues despedirnos. sí. Y nada, estamos Bueno, a la espera de. Sí, dos cosas. Recordar a la gente que tenemos la web para que y vamos a ir incorporando cositas en la web. De hecho, ahora, como podéis ver, en los campeonatos que se están haciendo, los resultados ya los vamos publicando nosotros directamente en nuestra web. Que hay una zona también de donaciones, que la verdad es que estos meses está bastante activa, pero lo recordamos por si alguien no se acuerda. Y nada, y que si os gusta, pues que dejéis comentarios en el Discord, sobre todo cómo ha ido el campeonato, cómo, pues eso, si tenéis alguna idea, todo eso será bienvenido, tanto en la zona general como en las zonas de los campeonatos. bueno, pues sí, ya que comentas un poco lo de la web, pues sí comentar un poco, ¿no? Enseñamos un poquito cómo en este caso estamos entrando en la Open Series, uno de los campeonatos que tenemos ahora en marcha. Y bueno, cómo tenemos en la parte inferior, bueno, pues un acceso a la clasificación. Y luego de cada una de las rondas, pues veis que ahora hemos publicado un detalle de los resultados, donde podéis ver pues la posición, los puestos mejorados o empeorados, el piloto con, bueno, pues con sus méritos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, pues vemos que Rey Takazawa fue el ganador y vuelta rápida, Jesús Huerta pole position, Aiser Canso es el piloto de la estrella que es con menos incidentes. Luego vemos el tiempo de quali, mejor tiempo de cada piloto, cuántas vueltas dio en esa carrera, el tiempo del ganador, así como la diferencia con los que le siguen. Un dato muy interesante son los incidentes, el total de incidentes junto con las colisiones con otros coches que ha habido en esa carrera. Y por último, el índice de consistencia, ¿no? Que os da una idea de cuanto más alto eres más regular en tus tiempos, ¿no? Estás siendo un martillo, ¿no? Como Hamilton, vamos. Y también, pues esto lo tenéis para cada carrera. Y luego en la última pestaña tenéis el detalle de los incidentes, donde aquí podéis ver esos incidentes que hemos visto en la otra página de resultados, pero ya desglosado, pues por todas las categorías que penaliza Red Room. Pues en principio el acumulado de los puntos, colisiones con otros coches, colisiones con cualquier objeto en pista, ir en sentido contrario, off tracks
quedarte parado en pista, eso también penaliza, pérdida de control del vehículo, vuelta no válida, no cumplir con una sanción de tipo, por ejemplo, un drive-thru o un slowdown, y por último, el desconectarte de carrera antes de terminar. Y esto será un poquito ese detalle que ha explicado Roberto, pues para que veáis cómo es y os animéis a visitarlo y podáis compararos con el resto de pilotos del campeonato que corráis o incluso con vosotros mismos. Es decir, entre carreras, cómo he mejorado, si hago más incidentes, hago menos incidentes, estoy más arriba. Bueno, yo creo que es interesante y que poquito a poco intentaremos ir completándolo y ofreceros más información que os ayude, ¿no?, a analizar vuestros resultados para mejorar. De hecho, en breve pondremos seguramente temas relacionados con los entrenamientos, que están bastante avanzado, para que también cuando hagáis vuestros entrenamientos luego podréis revisar lo que habéis hecho. Eso ya está, no está publicado como tal, o sea, como un acceso directamente a la web, pero sí que lo hemos compartido. Sí que lo hemos compartido en yo lo diré. ¿En Discord? En Discord. Entonces, si queréis, también lo podemos enseñar. Entonces, sí que, bueno, ya te digo, en Discord lo hemos compartido para que lo veáis un poquito. Pero vamos, que lo iremos afinando para dejarlo en una zona para pues, que la gente vaya ahora mismo, y lo vaya aquí lo tenéis, aquí podéis ver, estos son los 10 últimos entrenamientos de cualquiera de las salas que tenemos abierto en nuestro server. Pues en este caso, por ejemplo, estamos viendo que con fecha de hoy, un entrenamiento de la Funny Cup, de hoy a las 9. Luego la segunda manga de ese mismo entreno a las 9:30. Aquí hay otro de hoy mismo a las 7. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito pues qué tal os ha ido en el entrenamiento. Aquí tenéis uno de la Open Series de ayer de madrugada, 11:30. Vaya horitas, pero bueno, hay que aprovechar los ratos que uno tenga. Aquí vemos a Roberto Gil, quedó sexto, pero perdió 5 posiciones, Roberto. Pero muy consistente, en cambio. Iba primero y me fui. Sí, es distinto. Sí. Bueno, mira los tiempos. No. Bueno, es que todo esto que hay aquí. Y bueno, lo que sí que es interesante, pues siempre es este dato nuevo que incorporamos de la consistencia que vemos, Roberto, con un 99,7. O sea que, perdón, 9,6. Buena consistencia. Muy buena consistencia. Y bueno, pues eso, ahí ya podéis acceder, tenéis el acceso en el Discord, lo vamos publicando de vez en cuando, hasta que lo pongamos de manera más oficial en la web, con su acceso propio. Y ya está. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Llevamos ya casi media horita, ¿no? Sí. Oye, ya está. Que tenemos que cenar también nosotros. Pues eso es. Pues nada, enhorabuena a Sebas Carres y a Stefano Sanoni por el sorteo, y a Stefano Sanoni por ser el más limpio y el más rápido. Y el ganador. Por cierto, Modes, ¿habrá próxima handbag cuándo? ¿Sabemos algo? ¿Puedes adelantaros alguna cosa? Ahí. Eso iba a comentar, decir, bueno, ahora ya sabéis que en verano, pues, y más este verano, que no sé si al final será normal o será extraño, pero la gente suele fallar o hacemos vacaciones extrañas. O sea que de cara a hacer un campeonato bien hecho, pues empezar en septiembre y seguramente llegaremos prácticamente con las 10 sesiones o lo que sean, pues 2 meses o 2 meses y medio ya estaremos casi a las puertas de Navidad. O sea que ahí, de cara a septiembre, nos vemos en la tercera edición ya de la handbag. Bueno, a ver con qué coche, con qué selección de circuito nos sorprendes. Y a nivel de coche, pues eso, lo que digo siempre, intentar buscar un coche que nos dé diversión a todos y que sea un coche un poco tolerante, vamos a decir, que todo el mundo pueda disfrutar. Que los malos también podamos disfrutar. Ahí estamos. Bueno, chicos, pues nada, pues nos despedimos. Gracias y enhorabuena a los campeones. Venga. Exacto, enhorabuena, chicos. Hasta pronto. Chao. Chao.